Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy me dispongo a cambiar el disco duro mecánico de mi torre, un disco duro de estos de 3,5, de 3,5 por un SSD mucho más rápido y que va a funcionar, va a hacer que mi torre actual funcione mucho mejor. En capacidad pues dependerá ya de lo que tú quieras, pero al ser SSD va a funcionar mucho más rápido que el mecánico. Y te voy a explicar en este vídeo cómo podemos hacer la clonación en caliente para no tener que arrancar desde CEs, desde USB bootable y demás. Y luego una vez que ya lo tengamos copiado, cambiamos el disco duro del ordenador y simplemente es darle a arrancar. Así que nada, vamos a usar el siguiente programa que te voy a mostrar y nada, vamos al lío. Aparte de usarlo para clonarlo en un SSD tradicional, también podríamos hacerlo para clonarlo en un M2, que ahora está muy de moda y son más rápidos aún, que van ahí integrados en la placa. Entonces lo puedes clonar ya una vez instalado la placa, o también hay adaptadores USB para convertirlo como en un pendrive, y como veis ahí los puedes encontrar en AliExpress, bueno, en Amazon claro, y suele haber con buenos precios. Yo he mirado este mismo, pero que sepas que también existe la posibilidad de clonar tu disco duro mecánico o SSD ya, ¿vale? También puedes clonar un disco duro SSD 2,5 a este disco duro M2. Bueno, pues vamos a usar el siguiente programa de ACS, ¿vale? El programa para clonar disco duro de forma rápida en PC y portátil. Ok, pues este programa nos va a permitir, pues eso, clonar nuestro disco duro que tengamos antiguo a un SSD nuevo, pues para tener más velocidad, y nos va a permitir sobre todo hacerlo en caliente, no tener que estar arrancando desde un USB bootable o desde un CD, ¿vale? Y tiene una función que está bastante chula, me ha sorprendido, que te permite migrar directamente a Windows 11 en el proceso, ¿vale? Si quieres, puedes hacer una cosa o la otra. Bueno, pues una vez con el programa descargado, lo instalamos. El proceso tarda poquito. Y en el primer inicio nos va a salir esta ventana, que es como un asistente. Encontramos un disco duro nuevo, porque yo ya tengo enchufado por USB el SSD nuevo que voy a usar para migrar el antiguo. Y por eso te dice que si quieres mover tu sistema operativo en este, podríamos seguir el asistente pulsando aquí en el botón de sí. Y entonces, como veis ahí, ya me lo detecta, es decir, me detecta mi Windows 10, 64 bits, y me lo pasaría a ese disco duro que he puesto. No obstante, como te decía, tienes otra opción que está aquí a la izquierda, que es migrar directamente a Windows 11, lo cual está bastante bien, por lo que te dice que va a migrar, es decir, hace una instalación limpia a Windows 11 y luego copia todos tus archivos y todas tus configuraciones para que sea igual, ¿vale? No se queda limpia, es decir, no pierdes nada. Te dice que puede tardar de 1 a 2 horas, ok. Y nada, pues ese es el proceso, sería el mismo. Aquí seleccionas el disco duro de destino, pues este SSD que te he dicho que tengo yo por aquí, te lo va a borrar y luego ahí te dice el sistema operativo que te va a instalar. Pues en este caso me detecta que yo tengo un Windows 10 Pro, pues va a instalar un Windows 11 Pro. 64 bits en ambos casos. Si fuéramos a usar este sistema, lo único que hay que tener en cuenta es que tu ordenador tiene que ser compatible con Windows 11, ¿vale? Para poder hacer este procedimiento. Si fuera a ser el caso, pues le das aquí a siguiente. Es tan sencillo ya como darle aquí a siguiente. Y aquí pues te va a pedir una licencia. Pues si ya la tuviéramos, la metemos aquí y le damos a activar. Y ya pues la daríamos a continuar para empezar el proceso. ¿Veis? Y aquí empezaría y tal, pues te sale abajo para reiniciar y esas cosas. Pero bueno, aquí sería para migrar directamente a Windows 11. Pero yo en mi caso no lo voy a actualizar a Windows 11 porque este equipo no es compatible, ¿vale? Y en el proceso si no te da un error que te dice que no es compatible. Voy a migrarlo tal cual, es decir, el Windows 10. Ya más adelante lo actualizaré a Windows 11 de otra forma. Lo voy a migrar, pues eso, y lo voy a hacer para que veáis sin asistente, es decir, directamente a la izquierda en modo de disco, selecciono el disco de destino, este que tiene el C, importante, y selecciono el disco duro de origen, este Samsung, el que hemos estado usando todo el rato, ¿vale? Y lo bueno, pues le damos aquí a siguiente, nos hace ahí una simulación de cómo va a quedar. En este caso, los dos discos duros tienen la misma capacidad, pero veis, por ejemplo, que me rellena, que hay una partición ahí en el original en blanco que no se usa, y en el modo automático pues está bien porque te la rellena y te la ajusta. Tiene arriba hay ajuste automático de disco para hacerlo tú, configurarlo, copiar según disposición del disco origen o editarlo, hacerlo tú a mano. Esto viene bien si tienes un disco duro más grande y quieres aumentar una partición concreta. ¿Vale? Entonces nada, le damos al siguiente, te dice que va a borrar el disco duro de destino, como pasa siempre en estos procesos, que si tienes algo guardado, pues que lo guardes, que hagas un backup.
Y nada, y aquí ya empezaríamos el proceso y empieza ahí a copiar todos los dispositivos, todos los discos. Esperamos un ratín, no tarda mucho y como veis lo estamos haciendo en caliente, sin apagar el ordenador y demás, así que nada, voy a cortar y voy a ir justo donde ya terminamos. Aquí como veis, pues nada, ya nos está copiando todo y al terminar, el último paso nos dice, en mi caso, que ha detectado que lo estoy haciendo en un USB. No es verdad que lo estoy haciendo en un USB, pero el disco duro no lo tengo metido dentro del ordenador, que podrías hacerlo pinchado dentro, lo tengo con un adaptador USB para clonarlo primero y ahora después meterlo. En este caso te dice que si fuera como un pendrive, un disco duro externo, que si quieres configurar el arranque desde USB. En mi caso, como dice ahí, veréis que pone haga clic a no si desea sustituir la unidad interna para arrancar el sistema en la nueva unidad. Claro, yo esto lo que haré, le voy a decir que no, apago el PC y cambio un disco duro, lo abro, cambio un disco duro por otro y ya arranco. Y ya me va a arrancar tal cual, porque como es una clonación idéntica, va a arrancar tal cual. Así que nada, si fuera un disco duro externo, un pendrive, pues tú le dices ahí que sí, pero vamos, puede ser raro. Pero bueno, que sepas que existe esa opción. Y ya si nos fijamos con el programa cerrado en los dos, que los tengo sin todavía haberlo cambiado, como veis tengo el disco duro C y el E, que ocupan lo mismo, tienen libre casi lo mismo. Eso pues depende, algunos discos que tienen un poquito más de capacidad de otros, pero son exactamente iguales. Ahora ya lo que te decía, apagamos y cambiamos un disco duro por el otro físicamente y ya nos va a arrancar. No tenemos que cambiar nada la BIOS ni nada de nada. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete. Si tienes alguna duda o comentario, pues dejar en los comentarios que lo leo y le echo un ojo. Y nos vemos amigos en el próximo vídeo. Hasta luego.